So, templanza es dominio propio. Amén. Entonces, vamos a comparar aquí las obras de la carne. Y me encontré aquí en Gálatas 5, 16, 21. Y dice Pablo, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Diga conmigo, obras de la carne. Y vamos a ver aquí cuáles son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que aquí creo que iban a enlistar más cosas, pero hasta aquí le pararon. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Está haciendo calor, verdad, hermanos? O yo estoy nervioso. Aleluya. ¿Cuántos tienen calor? Es bueno eso, porque dice el Señor que nos quiere calientes y no tibios ni fríos. Amén. Bueno, lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es de que hay obras en la carne. Pero dice que cuando usted y yo venimos a los pies del Señor, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros. Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, viene a morar en nosotros, entonces vienen esos frutos que trae el Espíritu. Amén. Y entonces viene el fruto, y vamos a hablar de la templanza, como les dije. Entonces, cuando usted y yo venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y empieza a poner en nosotros templanza. Viene a poner en nosotros dominio propio. Amén. Y el dominio propio puede vencer todas estas obras de la carne. ¿Por qué? Porque teniendo dominio propio usted y yo, aprendemos a gobernar nuestra carne. Aprendemos a decir no a las cosas del mundo. Por ejemplo, ¿a cuáles? Las que acabamos de leer. Al adulterio. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, difícilmente podemos cometer adulterio. Bueno, más bien no cometeríamos. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, si tenemos verdaderamente el dominio propio. Amén. Pero sabe, usted y yo podemos alcanzar ese dominio propio, porque dice que Dios ya nos los dio. Amén. So, el Espíritu Santo viene y nos da este fruto precioso, que con ese fruto, que usted y yo lo pongamos a trabajar, verdaderamente podemos vencer el mundo. Dice que Jesús se hizo hombre, dejó su divinidad, se hizo hombre, anduvo como hombre, pero no cometió las obras del mundo. Amén. Entonces, nuestro mayor ejemplo que podemos tener en dominio propio es Jesús. Dice que Él fue clavado, fue linchado y no dijo nada. Hay veces que a nosotros no nos saludan, una mala mirada, nos enojamos. El enojo, aquí lo dice, es una obra de la carne. Es una obra de la carne que si le damos cavidad,
se vuelve un problema en nosotros. Pero si tenemos dominio propio, si tenemos templanza, podemos pasar desapercibido esa situación. Amén. Porque usted y yo tenemos entonces el Espíritu Santo y le estamos dando vida a los dones que el Señor ya ha puesto en nosotros. Amén. Entonces, en 2 Timoteo dice 1:6-8, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Lo que yo puedo ver aquí, hermanos, es de que el Señor nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. Amén. Entonces, yo lo que entiendo de este versículo es de que hay veces que nosotros, allá afuera, estamos en la situación del trabajo, por decir así, y a veces nos da vergüenza testificar de Cristo, porque no estamos 100% a lo mejor seguros de qué lado estamos, si estamos en lo espiritual o estamos en lo terrenal, si verdaderamente obra en nosotros los dones del Señor o están las obras de la carne en nosotros todavía. Entonces, hermanos, esta noche tenemos que empezar a hacer un autoanálisis en nosotros, de qué lado estamos. Amén. Si verdaderamente le estamos dando vida a estos dones espirituales que Dios ya nos dio, o estamos alimentando todavía las obras de la carne. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, en 2 de Pedro dice, 2 de Pedro 1:4-6, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Mire qué bonito. Si usted y yo decimos que tenemos dominio propio, tenemos templanza, entonces tenemos conocimiento y tenemos paciencia, piedad, ¿verdad? Y fe, virtud. Pero a mí lo que el Señor me ponía a mí es de que si tenemos dominio propio, y antes del dominio propio dice que tenemos conocimiento. Amén. Entonces, si usted y yo tenemos el conocimiento de Dios, usted y yo sabemos que Cristo murió por usted y por mí, y que usted y yo ya fuimos bautizados, recibimos al Señor, gloria a Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, ya tenemos el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el Señor me hablaba a mi vida personalmente, y me ponía esto a hablarlo a ustedes, de que muchas veces, hermanos, tenemos el conocimiento ya de Dios en nosotros, pero nos da vergüenza, como decía en Timoteo, nos da vergüenza ir allá afuera y predicar la palabra del Señor, ir allá afuera y decir las buenas nuevas que el Señor ha traído en nuestras vidas. Tenemos el conocimiento, pero no lo usamos para lo que deberíamos de usarlo. Amén. Entonces, tenemos el conocimiento y tenemos el dominio propio, y no tenemos a veces paciencia, o tenemos la paciencia, pero ¿qué pasa cuando tenemos una situación X en la casa, en el trabajo, con los hijos, con la esposa,
con un hermano en Cristo, con un hermano de sangre, con el vecino. Ahí, hermanos, tenemos que poner en evidencia que somos hijos de Dios y que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y que uno de esos frutos preciosos que el Señor ya nos dio es la templanza, es el dominio propio. Que usted y yo, en vez de hacer una mala cara, le digamos con amor, porque ese es uno de los frutos. Dice que es amor. Amén. Con amor, hablarle, decirle al hijo, explicarle a la esposa y la esposa a los hijos, no sé, pero con paciencia, con conocimiento, con el dominio propio que Dios ya nos dio. Amén. Que no nos exaltemos, que podamos realmente tener esa templanza. Mire, yo he estado aprendiendo y me presento, verá aquí la vida de Cristo. Digo yo, verdaderamente fue un cordero, dice que fue llevado al matadero. Y le pegaron, le pusieron esa corona de espinos, le apuñalearon, y él no dijo nada. Y él no dijo nada. Y hermanos, hay veces que nosotros tenemos que callar para que el Señor pueda actuar. Pero hay veces que dejamos que esas obras de la carne salgan otra vez, y entonces queremos hacer a veces hasta justicia por nuestra propia mano, y la templanza se nos fue, y el dominio propio pues se nos fue más lejos todavía, porque le damos más vida a lo que es la obra de la carne, que son contiendas, dice, son enojos, y usted se recuerda lo que hablemos ahorita. Amén. Entonces tenemos, hermanos, que empezar a vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Amén. ¿Cómo podemos tener dominio propio? Santiago 1:12 dice: al que soporta las dificultades. Yo puedo ver que al que soporta la dificultad, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna. A veces que por un enojo, hermanos, que por un enojo cometemos errores grandes. Hay veces que se nos llama la atención, vamos a ponerlo así, en la casa. Y aún con el conocimiento que tenemos nosotros, hay veces que sabemos que cometimos el error, nos llaman la atención y no recibimos la corrección, no recibimos la llamada de atención, nos enojamos, y a veces hasta se va uno de la iglesia. No tiene uno paciencia, no tiene uno paciencia. El conocimiento que tiene uno se le olvida a uno, y le da más vida a uno a esa obra de la carne que es enojo, que es contienda. Y nos perdemos muchas veces. Bueno, declaramos que nosotros no perdemos eso, amén, que nosotros perseveramos. Pero dice, al que soporta la dificultad, Dios lo bendice, y cuando la supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir: la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. Amén. Entonces, tenemos que soportar la dificultad. No tenemos que estarnos quejando, hermanos. No tenemos que estar débiles, porque dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, toda prueba que pueda venir a su vida, usted la puede soportar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en usted y vive en mí. Amén. Y si vemos que Él es nuestro mayor ejemplo, entonces podemos soportar también la prueba. Amén. Pero tenemos que empezar a vivir conforme el Señor quiere que vivamos. Tenemos que empezarle a dar vida a esos dones
que el Señor ha puesto en nosotros ya. Y dice que eso es un regalo del Señor que nos ha dado. Amén. Entonces, soportemos, hermanos, en la dificultad. Resistamos a las cosas de este mundo, porque este mundo ofrece muchas cosas. Este mundo te ofrece dinero, te ofrece éxito, te ofrece muchas cosas, pero ninguna de esas cosas conviene, porque esas son pasajeras. Amén. Y en esas cosas usted y yo tenemos que tener el dominio propio. Amén. Cuando ustedes sean, Santiago 1:13, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Amén. Mire, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da el conocimiento, Dios pone delante de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, y dice: escoge tú, ¿qué quieres? Nos da el libre albedrío. Amén. Nos da el libre albedrío. Nos da la templanza, que es igual a dominio propio. Pero Dios no te pone una tentación para que tú caigas. Dios no hace eso. Es el enemigo. Dice allá que él anda como león rugiente, queriendo robar, destruir nuestra familia, nuestro gozo, nuestra salvación. Entonces, perdón, hermanos, voy a tomar un poquito de agua. Aleluya. Entonces dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Entonces, si Dios nos da el conocimiento, usted y yo sabemos las cosas que son malas, no deberíamos hacerlas. Deberíamos de tener el dominio propio. Y si no sabemos qué es dominio propio, digámosle al Señor: Señor, dame de tu templanza, dame de tu dominio propio, para que yo pueda vencer en este mundo. Porque dice que Él venció el mundo. Amén. Él anduvo en el mundo, pero no se hizo como los del mundo, no participó de las cosas del mundo. ¿Por qué? Y eso que fue tentado, usted sabe. Bueno, Satanás lo quiso tentar, ¿verdad? Poniéndole los reinos del mundo, dice, y Dios en su integridad, en su dominio propio, lo rechazó. Amén. Pero ¿qué pasa cuando a veces el enemigo viene a nuestra vida y nos quiere tentar o nos tienta con un trabajo, con una riqueza falsa? Mucha gente allá en nuestro país ya no quieren trabajar, se van a hacer las cosas del mundo. Esa riqueza que viene espontánea, que así como vino, se les va. Pero bueno, fuera que la riqueza se les fuera así, a veces que se les va la vida, los matan. Amén. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse, porque no tienen el dominio propio y no tienen el conocimiento primeramente. No conocen al Señor. Gloria a Dios que usted y yo conocemos del Señor, estamos en su casa buscando. Amén. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos siga dando de ese dominio propio, de esa templanza, para que usted y yo podamos pasar por esta tierra, amén, sin caer en los placeres de este mundo. Santiago 1:14-15. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Santo. Fíjese, dice que nuestros propios deseos, o sea, nosotros tenemos el libre albedrío. Amén. Usted y yo tenemos el conocimiento. Creo que al año son 140 y tantos prédicas que usted y yo recibimos por año. Y tenemos que empezar, hermanos, verdaderamente a vivir como el Señor quiere que vivamos. La profecía decía que el Señor está cerca.
¿Cuántos queremos irnos con Él? Hermanos, estos tiempos que estamos viviendo son finales. A lo mejor usted y yo somos la última generación junto con estos jóvenes, pero tenemos que empezar a vivir realmente como el Señor quiere que vivamos. Tenemos que empezar a gobernar nuestra carne. Tenemos que empezar a morir a los deseos de esta carne. Tenemos que rechazar lo que este mundo nos quiere ofrecer. Dice que somos tentados, son nuestros propios deseos. O sea que usted sabe, cuando el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto, ellos traían ahora sí que la enseñanza de ahí. Y hay veces que usted y yo, el Señor nos saca de Egipto, nos saca del mundo y ya nos pone de esa muerte, nos pone a vida. Pero hay cosas, hay secuelas que el mundo ha dejado adentro de nosotros, y a veces que nosotros mismos no queremos morir a esas cosas. A veces que nosotros mismos le damos rienda suelta a esos deseos y nos llevan a pecar. Y si seguimos en esa situación, lo único dice que nos espera es la muerte eterna. ¿Cuántos quieren ir con Cristo? ¿Cuántos quieren ser arrebatados por el Señor? Yo quiero ser arrebatado con el Señor, y la verdad que dicen, ¿verdad? Con temor y temblor me estoy parando aquí y estoy aceptando la responsabilidad de transmitir esta palabra, porque verdaderamente estar aquí, hermanos, demanda mucho, demanda demasiado, porque es una gran responsabilidad de uno estar aquí y poder dar la palabra, que realmente no es de uno. El Espíritu Santo es el que fluye y empieza a ministrar la vida de cada quien. Pero usted y yo tenemos que empezar y aprender a gobernar nuestra carne, empezar a decir no. Oh, ¿sabes qué, mujer? Hoy no quiero ir a la iglesia, estoy cansado, tuve un día muy ocupado y la verdad son 3 servicios. Le digo esto porque es verdad. Yo antes lo decía. Oh, hoy no quiero ir, estoy bien cansado. Y sí, tenemos días duros en el trabajo, cada uno de ustedes. Pero esos son cosas que el enemigo pone en uno. Porque mire, seamos sinceros, cada quien sabe de dónde el Señor lo sacó y de las cosas que hacíamos allá afuera. Y no nos importaba si daban las 2, 3 de la mañana allá afuera, ahí andábamos. Gloria a Dios que nos alcanzó y estamos hoy aquí. Pero ¿por qué cuando es asuntos del Señor, cuando es cosa de venir a la casa del Señor? Ese rato en la alabanza pararon la alabanza, creo, o a mí me pareció eso, porque estamos en la alabanza, hermanos, y el pueblo está quieto, como que ese espíritu de estupor anda ahí, y en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Pero, hermano, si venimos a la casa del Señor, tenemos que empezar a morir a esas obras de la carne. Amén. Tenemos que empezar a darle vida más a lo que es del Espíritu, a lo que es de Dios, a lo que el Señor nos ha llamado. Digo, si nos queremos ir con Él, pues. Porque si usted dice, no, pues yo estoy cómodo aquí en esta banquita y quiero seguirla calentando, gloria a Dios, eso es usted. Pero mire, tenemos que empezar a vivir un evangelio, hermanos, vivo, porque Dios no es un Dios muerto. Dios es un Dios vivo y de poder, que transforma, que cambia, que unifica, que restaura. Amén. Entonces, tenemos que empezar a vivir como el Señor quiere que vivamos. Tenemos que empezar a morir a esas cosas del mundo. Ah, mujer, hoy no vamos. Y gloria a Dios que mi mujer me decía, oye, pues yo voy a pedir raite, yo me voy. Hermano,
La salvación es personal. Si su pareja no quiere venir, bendígalo y si no es de problema, véngase usted. Si el hijo no quiere venir, bendígalo y véngase usted. Yo le digo a mi hijo, hijo, todo esto es personal. Yo te bendigo, oro por ti, clamo por ti. Yo estoy haciendo mi parte. Cada quien tiene que hacer su parte. Amén. Porque un día usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo y vamos a ser juzgados uno, por lo bueno y por lo malo. Se nos va a demandar todo. Oh, mira, andabas a las 2 de la mañana por ahí, andabas en el fútbol, andabas en la televisión, preferiste irte al mall porque ya tenía un mes que no ibas, pero hoy te perdiste el servicio. Y hermano, ahí estamos alimentando la carne y no debería ser así, porque tenemos que morir a esta carne. Mire, una cosa aprendí yo cuando me bauticé. No sé cuántos aquí ya se bautizaron y cuántos no. Si no se ha bautizado, se aboca con mi pastor, con mi padre espiritual y le dice: pastor, yo quiero ser bautizado. Porque dice que cuando usted y yo venimos y nos bautizamos, dice que es que nos sumergen en el agua y ese viejo hombre queda ahí abajo, queda enterrado. ¿Y qué somos? Nuevas criaturas. Ese es al ser que debemos darle vida. Ese es al que tenemos que darle vida. Ese viejo hombre ya quedó ahí abajo, gloria a Dios. Dice el Señor que te perdona tu pecado, lo bota al fondo del mar y no se acuerda más de ello. Lo mismo, el Señor nos manda a bautizar, pum, queda ahí. Pedro quedó ahí enterrado. Ahora soy hijo de Dios. Amén. Y entonces yo tengo que empezar a vivir conforme el Señor quiere que yo viva. A darle vida a lo que el Señor pone en mí. A darle vida lo que el Señor dice de mí. Amén. Deseos de la carne. Aleluya, gloria a Dios. Está calientito, ¿verdad? Gloria a Dios. Deseos de la carne. Segunda de Samuel 11, 2, 4. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto, vio que una mujer hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron tuvo relaciones sexuales con ella. Y luego regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo menstrual y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Mire, hermano, usted sabe quién es David, ¿verdad? ¿O quién fue David? Era rey. Amén. Él tenía un rango así de ese tamañote. Yo lo que puedo ver aquí es de que no tuvo dominio propio. Muchos hombres en este tiempo son débiles ante las tentaciones de allá afuera. Este hombre vio a la mujer, la codició y todo lo demás y pecó. Y su dominio propio, nada que ver. No pudo sujetar su carne. No pudo gobernar ese sentimiento perverso que tenía. Porque él era rey. Él sabía que esa mujer era casada, pero no le importó. Abusó de su autoridad.
No pudo sujetar su carne, no pudo gobernar su carne. Le dio rienda suelta a su carne y pecó. Y usted sabe la historia. La mujer tuvo un hijo y murió el hijo. Amén. Entonces, varones de Dios, tenemos que cuidar nuestros ojos. Dice que nuestros ojos son lámparas. ¿Para qué? ¿O de qué? De nuestra alma. Lo que vemos es lo que entra a nosotros. Y el problema no es lo que entra, sino lo que sale. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. A José también le fue probado su dominio propio, pero a lo contrario de David, este dijo: no, conmigo no puedes. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Fíjese, aquí la mujer de Potifar dice que José era un poco joven, dice que era de buen parecer el hombre. Pero fíjese, David aquí no pudo sujetar su carne, no pudo sujetar sus pasiones, no tuvo el dominio propio. A lo contrario de José, él sabía a quién servía, él sabía quién lo había puesto en el lugar donde estaba, porque él era segundo del rey, de Faraón. Amén. Y entonces, hay veces que en nuestra vida, hermanos, tanto al hombre como a la mujer, como a los hijos, vienen esas tentaciones. Mire, una de las cosas que está afectando ahorita a este mundo y a la juventud es que desgraciadamente vemos allá afuera padres y madres a una edad muy temprana, porque ese deseo carnal, ese deseo sexual se ha vuelto algo como normal. Lo miran como normal, como que, oh, los tengo que conocer primero, pero no la persona, sino lo otro. Y no es así. No es así. No, es la verdad, hermanos. Por eso vemos allá afuera tanta mujer sola con 2, 3 hijos. Una, porque el hombre entre comillas, ¿verdad?, no tiene ese dominio propio, tanto él como la mujer, de sujetar la carne, pero realmente que no hay conocimiento en ellos. Por eso llegan a tal extremo. Amén. Entonces, José se rehúsa a no tener relaciones con la mujer de Potifar. Él pudo sujetar su carne, él tuvo el dominio propio de decir no, no. Porque mire, Dios nos ha dado el poder de decir no. Dice que en nuestra boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Le podemos dar vida a lo que debemos dar vida, que son las cosas del Espíritu, y verdaderamente darle muerte, pero a esas cosas de la carne, cuando vengan esas tentaciones. Y hermano, esto es en todo: en robar, en relaciones ilícitas, en mentir. Son obras de la carne que no deberían estar ya en nosotros, porque usted y yo somos hijos de Dios. Entonces tenemos que aprender a gobernar la carne y decir no, no voy a pecar, porque ya tiene conocimiento usted lo que es bueno y lo que es malo. Un niñito que no sabe, pues no sabe, es niño, no tiene conocimiento, pero usted y yo ya estamos maduros, tanto en edad como en el evangelio. Hay personas allá afuera que 10, 15, 20 años y salen con sus
con sus cosas. Y no es así. Tenemos que alimentar más al hombre nuevo, no al hombre viejo, al hombre nuevo. Si nos queremos ir con el Señor, valga redundancia. Amén. Mire, aquí hasta el Señor me habló a mí también. Dominio sobre los alimentos. Muchos, fíjese, es que es hermoso la palabra del Señor. El Señor nos habla, mire, tanto nos ama el Señor que nos habla de todas y de todas y de todas maneras, formas, para que aprendamos. Mire, por eso es de que el niño va al kinder, va a la primaria, va a la secundaria y sucesivamente. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, el Señor nos empieza a dar lechita para que empecemos a gatear, ahí venimos, ya empezamos a caminar. Y el Señor nos habla de diferentes maneras para que no nos perdamos. Amén. Para que no nos perdamos. Y mire, yo leyendo aquí me encontré, ¿verdad? Daniel 1:8. Porque mire, muchos a veces hacemos compromiso, ¿verdad? Eso de cuando inicia el año. Este año voy al gimnasio. Ese era yo uno de ellos. O este año me propongo a ya no comer mucho, porque mire, este año pasado me enfermé, estuve al hospital. Estoy hablando de mí, para que vea que no es mentira. Pero nos falta dominio propio hasta en la comida, hasta en el comer. Y mire, es algo tremendo, hermano, porque dice que esto es templo y morada de ¿quién? Tenemos que cuidarlo entonces. Amén. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él, fíjese, porque para él eso era un pecado. A lo mejor porque en la mesa del rey había mega abundancia de comida. Y a lo mejor Daniel, pues era a lo mejor humilde, ¿verdad? No sé. Y dijo, mira, este hombre cuánta cosa come. No ocupa comer todo eso. Con unas legumbres, con unas frutas, la hace, pero no. Le damos rienda suelta al apetito. Y a veces que ahorita en estos tiempos, hermanos, la comida ya trae de todo. O sea, trae químicos, trae cosas que de un día, no de un día para otro mejor, pero en 3 semanas ya está la fruta ahí a lo mejor, o el arbolito está de este vuelo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. Y entonces dice, por eso le pidió a Aspenas que no lo obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo esos alimentos. Entonces Daniel fue a hablar con quien estaba encargado de cuidar de él y de sus amigos, y le dijo, nosotros somos sus humildes servidores. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Pasados los 10 días, compruebe usted nuestra cara con la de los jóvenes que comieron lo que come el rey. Entonces usted podrá hacer con nosotros lo que le parezca mejor. Como testimonio propio le digo, el doctor me dijo, mira, eres muy joven para tener esto. Este problema que tú estás teniendo es por una persona de 50 años. La cosa es crítica, hermanos. Tenemos que aprender a gobernar nuestra carne en la comida. Hermano, usted sabe en dónde usted necesita dominio propio. Amén. El Señor también me habló a mí y me dijo, mira, necesitas dominio propio en estas cosas. Necesitas templanza en estas cosas. Entonces dije yo, Señor, amén. Porque la Biblia dice que es inspirada por Dios. Amén. Es palabra de Dios. Entonces, si este hombre comió legumbres y tomó solamente agua, usted y yo no ocupamos arrachera.
no ocupamos barbecue ribs, no ocupamos chicken nuggets, no ocupamos, no, mire, suena chistoso, hermanos, pero mi sobrinita la otra vez comió hachiros y se fue al hospital porque ese asunto se le pegó en su estómago. Entonces, parece chistoso, es como que, it's okay, no pasó nada, a una pastillita y se mejora uno. Pero no, usted y yo somos hijos de Dios y esto es morada y templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo, porque también de este cuerpo el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, dice que de todo lo que puso en nuestras manos, nos va a pedir cuentas. Amén. Entonces, tenemos que aprender a gobernarnos. Señor, ayúdame a gobernarme. Amén. Cada uno debe de examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones, pero no debe compararse con los demás. Cada uno es responsable ante Dios de su propia conducta. O sea que tenemos que hacernos un autoanálisis y ver cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, qué estamos haciendo con lo que el Señor nos dio. El que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. O sea, si sigo comiendo igual, no esperemos o no espere yo que voy a estar sano. Tenemos que empezar a cuidar este cuerpo también, hermanos. Porque los que han estado en hospital, en terapia intensiva, saben lo que estamos hablando. No es bonito estar ahí. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y esto aplica en muchas áreas, hermano. En muchas áreas. Si yo como y tanta pastilla también y tanto asunto va a hacer daño. Va a tener una consecuencia. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. O sea que trae un beneficio el que obedezcamos al Espíritu Santo de Dios. Oiga, hermano, Él no se va a equivocar, Él es Dios, Él sabe, Él quiere lo bueno y lo mejor para nosotros. O sea, si el Señor, a veces que viene una palabra de Dios a nuestra vida y nos hablan y nos dicen y nos enojamos, hay veces, ay, mira, a veces, mire, ¿qué le dijiste a la pastora a tu amor? Porque mira, eso, o sea, no, hermano, el Señor te está hablando, recíbelo. El Señor nos está hablando, recibámoslo. Si queremos vivir y tener una vida eterna, hagamos caso a lo que el Espíritu nos dice. El Espíritu dice, hijo, yo puse en ti templanza, yo puse en ti dominio propio. Sujeta tu carne, sujeta tus emociones. Miren, a veces hablando de las emociones, a veces que actuamos, santo, 1 minuto 52 minutos, segundos me quedan, gloria a Dios. En las emociones, a veces que nosotros actuamos o contestamos por emoción. Por ejemplo, los jóvenes, mamá, papá, voy a salir. No, mi hijo, y no. No le hubieran dicho que no. O sea, ese momento tiene la emoción de ir con los amigos al mall, a las movies, XX. No, hoy no puede decir. Esa emoción que tenía de alegría, se hace al revés. Se enojan, agarran ira, se van al cuarto, azotan la puerta y ya se enojaron. No debemos de actuar o no debemos de dejar que nuestras emociones vengan a gobernar nuestra vida. Jóvenes, tienen que tener templanza, tienen también que tener el dominio propio, tienen que también empezar a vivir conforme el Señor quiere que vivan también ustedes.
porque José era joven y lo tenía en un puesto aquí de alto rango. Aquí los jóvenes, gloria a Dios por los jóvenes que tienen ministerios, ya tienen puestos aquí en donde son de mucha bendición para la iglesia. Pero también tenemos que aprender nosotros de los adultos a poder, no sé, premiarlos, darles su lugar, no sé. El Señor me puso esto ahorita de hablarlo así. Amén. Pero tenemos que aprender a bendecir a nuestros jóvenes. Amén. Olvidarnos de nuestro pasado. En Filipenses 3:13-16 dice: hermanos, aquí hablando Pablo, hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme para alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios hará ver esto también. Por eso debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Aquí el Señor me muestra, o lo que yo entiendo, es de que las cosas del mundo, las cosas que usted y yo hacíamos antes en el mundo, ya pasaron. Ya pasaron. Y ahorita estamos en la carrera para alcanzar la meta que Dios ha dicho que usted y yo vamos a llegar, que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Amén. Pablo mismo dice: hey, yo no estoy diciendo que yo ya la hice, ya lo alcancé todo, ya soy santo y wow, no. Él está en la lucha también. Él está en la lucha también. Amén. Como usted y yo estamos en el camino. Pero tenemos que permanecer, hermanos. Tenemos que permanecer y tratar de que, tratar de que esas cosas de la carne, esas obras de la carne, ya no vuelvan a nosotros. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros día con día estemos en comunión con el Espíritu Santo, estemos en comunión con Dios, para que no le demos cavidad al enemigo, para que esas cosas que habían en nosotros ya queden atrás. Hay veces que, hermanos, nosotros vamos con nuestros familiares y oh, wow, gloria a Dios, ¿verdad? Nos hacemos partícipes, hay cosas a veces de las cosas que ellos practican. Tenemos que demostrar ahí, hermanos, dominio propio. Tenemos que mostrar ante ellos una buena conducta, no hacernos partícipes con ellos de lo que ellos hacen, porque gloria a Dios, hermano, que a usted y a mí el Señor ya nos sacó de ahí. Amén. Renovemos nuestra mente. Ya con esta creo que voy a acabar. La última vez tenía yo 15 slides, ya el Señor hoy me regaló otros 3 extra. Gloria a Dios. Pero bueno, practiquemos el dominio propio. En 1 de Pedro 5:7-8 dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio. Es una práctica, es un diario vivir, hermanos. Es de todos los días. Por mínima que sea la situación, usted practique el dominio propio. Mire, va a su carro. Si usted no debe tomar café, un café, no, niéguese. Tenga el dominio propio y decir: no, no me conviene. Porque dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Amén. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, rondando como león, buscando a quien devorar. Creo que aquí no se escribió todo completo. Pero ese es el enemigo, anda rondeándonos, viéndonos en qué momento atacarnos. Porque como él sabe que somos todavía humanos, y si nosotros estamos flaqueando en una área, ese viene y se mete, hermanos. Pero si usted y yo estamos firmes,
sobre la piedra, sobre la roca que es Cristo Jesús, difícilmente nos puede tocar. Amén. So, gloria a Dios, hermanos. Decide no hacer nada que te pueda contaminar, manchar o deshonrar. No pienses que podrás controlarte. Si tienes dominio propio, el pecado te robará todo aquello que es verdaderamente bello y deseable. Hermano, usted y yo hasta este día hemos tenido muchas bendiciones, muchas cosas hermosas que el Señor nos ha dado. El simple hecho de estar usted hoy aquí es una bendición, es algo bello, hermano, que el mundo no te lo da. El gozo de este mundo es pasajero, es de unas horas. Esto es eterno, hermanos. Cuidemos esto. Efesios 4:25 dice: por lo tanto, ya no mientas más, sino digas ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. El enojo que no les dure todo el día. No le den oportunidad al diablo. Dice un versículo: resistir al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Señor, nos ponemos de pie, hermanos, por reverencia al Señor. Usted con sus palabras, hermano, si usted cree que no tiene dominio propio, que no tiene la templanza todavía del Señor, pidámosla en esta noche al Señor. Papito lindo, venimos delante de tu presencia, Señor, reconocemos